Dicen que la manera de mirar la vida del pasado de una persona se puede medir de tres maneras distintas. Lo que la persona vivió, lo que la persona recuerda de lo que vivió y lo que realmente sucedió. Aparentemente son las mismas cosas, diría cualquier persona. Lo que vivió, lo que recuerda que vivió y lo que sucedió es lo mismo, ¿no? Pero no es así. Los psicólogos dicen que los seres humanos tenemos una capacidad vertiginosa para cambiar nuestro pasado, para crear realmente nuestra propia vida, para tergiversarla hasta el punto que podemos llegar a recordar una vida que no es la que hemos vivido, dicen los psicólogos. Esta conferencia me la inspiró un estudio que hicieron en la Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard es la universidad que hace los estudios psicológicos sobre el comportamiento del cerebro del ser humano a más largo plazo. Hacen estudios incluso no solo de décadas, de siglos, y se lo van pasando de profesores a profesores para ver cómo es el comportamiento, cómo cambian los genes por familias, por generaciones, por transmisiones. Hicieron un estudio que a mí me llamó muchísimo la atención. De hecho, fue el estudio que me hizo escribir esta conferencia, Big Fish. Invitaron a 40 alumnos de la Universidad de Harvard a ir a Israel con todos los gastos pagados, con solamente dos condiciones, solamente dos. La primera, no podían llevar cámaras, no podían hacer fotografías, no podían llevar cuadernos para dejar grabado lo que allí estaba pasando. Solamente un profesor tenía la autoridad para poder grabar la realidad de aquel viaje. La segunda condición: no podéis hablar del viaje después. Si es posible, no tengáis contacto entre vosotros, le dijeron a los alumnos, hasta que la universidad os llame. Lo que no sabían es que la universidad iba a tardar en llamarles 30 años. 30 años tardó en llamarles la universidad para hacerles una entrevista por separado, individualmente, en distintas aulas para que no se escuchasen. ¿Cuál fue el resultado? Ninguna de las 40 versiones coincidía. Y lo más curioso, ninguna de las 40 versiones coincidía con la que el profesor había relatado. Es decir, ninguna de las 40 versiones coincidía con lo que supuestamente había pasado realmente en aquel viaje en Israel. Los psicólogos al final han terminado diciendo que los seres humanos somos capaces de tergiversar nuestro pasado y crear un pasado más positivo si eres una persona positiva, o un pasado más negativo si eres un cenizo, si eres un cagapenas, que los hay. Están siempre quejándose de lo que le ha pasado en la vida y el hermano que ha vivido la misma vida está feliz. ¿Cómo es posible? Porque cada uno crea su propio pasado, habiendo vivido los mismos hechos. Ahí nacen los Big Fish. ¿Quiénes son los Big Fish? Los que, como yo, cuando recordamos nuestro pasado, recordamos una vida maravillosa. La gente me dice, pero Luis, ¿cómo es posible que a ti te pasen esas cosas? No es que me pasen esas cosas, es que las recuerdo así. Y otro tío que ha ido al mismo viaje que he ido yo es un cagapenas y está diciendo lo mal que lo ha pasado, y yo estoy diciendo, Dios, qué bien. Esos son los Big Fish. ¿Recordáis aquella película? Aquella película donde un padre le contaba unas historias al hijo tan bonitas, que el hijo termina pensando que el padre le está mintiendo. Son inverosímiles, son tan grandilocuentes que no hay quien se lo crea. Para descubrir el hijo que cuando muere el padre en el entierro se presentan todos los personajes fantásticos y maravillosos de los que el padre le ha hablado, para descubrir que de alguna manera todas aquellas historias tenían algo de verdad. Y con esta reflexión quiero que nos quedemos todos. ¿Será verdad lo que dicen los psicólogos? ¿Será verdad que todos tenemos la capacidad de recordar nuestro pasado de una manera o de otra, más positiva o negativamente? ¿Será verdad que todos tenemos la capacidad de crear nuestra propia vida? Con esta reflexión me gustaría empezar la conferencia.